Escocia. 1650. Moira tenía apenas 20 años cuando comenzaron a llamarla bruja, solo porque lograba curar a personas que los médicos habían dado por perdidas. Usando únicamente hierbas y conocimiento ancestral, salvaba vidas donde otros fracasaban. Pero esto la convirtió en el objetivo número 1 de un pastor fanático decidido a destruirla. Lo que Moira no sabía era que detrás de las acusaciones de brujería se escondía una conspiración mucho más siniestra, y que el joven médico que llegó para defenderla guardaba un secreto que cambiaría no solo su destino, sino la medicina de toda Escocia. Si esta revelación ya te dejó intrigado, dale like y comenta desde dónde me estás viendo. Y quédate hasta el final, porque la transformación de Moira de bruja, condenada en pionera de la medicina, te va a dejar sin palabras. La bruja que no era bruja. Una historia de sabiduría ancestral, amor verdadero y justicia en la Escocia de 1650. El año de gracia de 1650 llegó a las Highlands, escocesas envuelto en brumas que se alzaban desde los lagos ancestrales, pero para Moira MacLeod, de 20 años, esas nieblas no podían ocultar la tragedia que se cernía sobre su pequeña aldea de Glencoe como una tormenta inevitable. Arrodillada junto al lecho de la pequeña Agnes, hija del herrero local, Moira preparaba con manos expertas una infusión de sauce blanco y manzanilla que había aprendido a hacer observando a su abuela durante años. Su cabello platinado, casi blanco como la nieve de las montañas, brillaba a la luz de las velas, y sus ojos violeta se concentraban intensamente en cada movimiento, cada medida exacta que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de la niña. «Por favor, Moira», suplicaba Margaret, la madre de Agnes, con lágrimas corriendo por sus mejillas enrojecidas. «Los médicos de Edimburgo dicen que no pueden hacer nada más. Tú eres nuestra última esperanza». Moira alzó la vista, viendo la desesperación en los ojos de la mujer. Agnes tenía apenas 6 años y había estado luchando contra una fiebre que los físicos no lograban controlar con sus sangrías y purgantes tradicionales. Pero Moira había visto esa misma fiebre antes y sabía exactamente qué combinación de hierbas podría salvarla. «Margaret», dijo Moira con voz suave pero firme, «necesito que confíes en mí. Esta infusión debe ser administrada cada 4 horas durante los próximos 3 días, sin falta. Y si los demás aldeanos se enteran, ya murmuran cosas terribles sobre ti. Moira, dicen que tus curas son antinaturales». Moira sintió una familiar punzada de dolor. Desde la muerte de su abuela 6 meses atrás, los rumores sobre sus habilidades curativas habían crecido como malas hierbas. Su apariencia inusual, cabello tan claro que parecía plata y ojos de un violeta que jamás habían visto en la región, no, ayudaba a disipar las sospechas. «Margaret, ¿importa cómo llamen a mis métodos si salvan a vuestra hija?» La mujer abrazó a Moira con lágrimas de gratitud. «Tienes razón, que hablen lo que quieran». 3 días después, Agnes corría nuevamente por las calles de Glencoe, completamente recuperada. Era el 5º milagro que Moira había realizado en el último mes. El hijo del panadero, curado de una infección que los médicos habían dado por perdida, la esposa del alcalde salvada de un parto complicado, el abuelo Thompson recuperado de una dolencia que lo había mantenido postrado durante semanas. Pero en lugar de gratitud, cada cura exitosa alimentaba más sospechas. «Es imposible», murmuró el pastor Malcolm McBride durante el sermón dominical, lanzando miradas significativas hacia donde Moira se sentaba en la última fila de la iglesia. «Ninguna mujer mortal puede curar enfermedades que derrotan a los médicos más capacitados, a menos que...» Su voz se alzó dramáticamente. «A menos que recurra a poderes que no provienen de Dios». Moira sintió como todos los ojos de la congregación se volvían hacia ella. Mantuvo la cabeza alta, pero por dentro su corazón se aceleraba con miedo. El pastor McBride había llegado a Glencoe apenas 2 meses atrás, enviado desde Edimburgo para fortalecer la fe de la comunidad.
Pero desde su llegada, la atmósfera de la aldea había cambiado. Donde antes había cooperación y comprensión mutua, ahora había sospechas y divisiones. La Biblia es clara, continuó el pastor, su voz resonando por la iglesia de piedra. No permitiréis que viva una hechicera. Y aquellos que buscan poderes sobrenaturales para sanar están claramente aliados con fuerzas demoníacas. Después del servicio, mientras Moira se dirigía hacia su pequeña cabaña en las afueras de la aldea, fue interceptada por un grupo de mujeres del pueblo. Entre ellas estaba Sarah McKinnon, cuyo esposo Moira había curado de una fiebre mortal apenas la semana anterior. «Moira», dijo Sarah con voz tensa, «debemos hablar». «¿Qué ocurre?» «El pastor McBride ha estado haciendo preguntas sobre ti, sobre cómo curas a las personas, dónde aprendiste, qué métodos utilizas». Sarah bajó la voz. «También ha estado preguntando sobre tu abuela, que Dios tenga en descanso su alma». Moira sintió un escalofrío. Su abuela, Isla MacLeod, había sido la curandera más respetada de las Highlands durante 50 años. Nunca había habido problemas con las autoridades religiosas porque los pastores anteriores comprendían la diferencia entre conocimiento ancestral y brujería real. ¿Qué tipo de preguntas? Si ella te enseñó rituales, si tenías libros extraños, si alguna vez te vio hablando con entidades que otros no podían ver. Eso es ridículo, replicó Moira, pero sentía cómo el miedo crecía en su pecho. Mi abuela me enseñó sobre plantas medicinales, conocimiento que ha sido transmitido de mujer en mujer durante generaciones. Lo sabemos, dijo otra de las mujeres, Mary Campbell, pero el pastor McBride dice que cualquier conocimiento que no provenga directamente de la Biblia es sospechoso. «Ah, Moira», Sarah se acercó más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «También ha estado preguntando sobre el joven médico que llegó la semana pasada». El corazón de Moira dio un vuelco. ¿El doctor Sinclair? Iwan Sinclair había llegado a Glencoe hacía apenas una semana, presentándose como un médico itinerante que había estudiado en Edimburgo y que viajaba por las Highlands, ofreciendo sus servicios a comunidades remotas. Pero lo que había cautivado a Moira no era solo su conocimiento médico avanzado, sino su interés genuino por sus métodos de curación herbal. «Ese mismo», confirmó Sarah. «El pastor está convencido de que es tu cómplice en lo que sea que haces». Moira sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. «¿Cómplice? Apenas lo conozco, pero habéis estado trabajando juntos», señaló Mary. «Lo vimos cuando curasteis al pequeño Robert. El doctor parecía interesado en tus métodos». Era cierto. Iwan había observado fascinado mientras Moira preparaba el ungüento que había salvado la pierna infectada del hijo del carpintero. Había hecho preguntas inteligentes sobre las propiedades de las plantas que utilizaba y había mostrado un respeto por su conocimiento que ningún médico entrenado tradicionalmente había mostrado jamás. «Moira», dijo Sarah con expresión preocupada, «debes tener mucho cuidado. El pastor McBride ha enviado cartas a Edimburgo. Creo que está solicitando una investigación oficial». «¿Una investigación de qué?» «De brujería», murmuró Mary, pronunciando la palabra como si fuera una maldición. Esa noche, mientras Moira preparaba sus remedios habituales, en la pequeña cabaña que había heredado de su abuela, no podía dejar de pensar en las advertencias que había recibido. La cabaña estaba ubicada en el borde del bosque, rodeada por el jardín de hierbas medicinales que 3 generaciones de mujeres, MacLeod, habían cultivado cuidadosamente. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó. Era ya pasada la medianoche y ningún aldeano respetable estaría fuera a esa hora. ¿Quién es?, preguntó, acercándose cautamente a la puerta. «Soy Iwan Sinclair», respondió una voz familiar. «Necesito hablar con vos urgentemente». Moira abrió la puerta para encontrar al joven médico con expresión agitada. Iwan tenía aproximadamente 25 años. Cabello castaño oscuro que siempre parecía ligeramente despeinado y ojos de un marrón cálido que mostraban una inteligencia excepcional. Llevaba su maletín médico y tenía polvo de camino en sus botas. «Doctor Sinclair, ¿qué os trae aquí tan tarde?» «Información que podría salvar vuestra vida», respondió él.
entrando y cerrando rápidamente la puerta tras de sí. «Moira, estáis en grave peligro. ¿De qué habláis?» Ewan se dirigió hacia la ventana, verificando que no hubiera nadie observando desde afuera. «Esta tarde intercepté un mensaje que el pastor McBride envió a las autoridades de Edimburgo. Os está acusando formalmente de brujería». Moira sintió que sus piernas se debilitaban. «¿Brujería? Pero yo solo curáis a las personas usando conocimientos que vuestros antepasados os transmitieron», terminó Ewan. «Lo sé, pero McBride ha convencido a las autoridades de que vuestros métodos son sobrenaturales». «¿Por qué me contáis esto?», preguntó Moira estudiando su rostro. «Apenas nos conocemos». Ewan se acercó a ella y en sus ojos había una intensidad que hizo que el corazón de Moira se acelerara. «Porque durante esta semana, observando vuestros métodos, he visto algo extraordinario. No brujería, sino conocimiento médico avanzado que va siglos adelante de lo que enseñan en Edimburgo». Su voz se llenó de admiración. «Moira, vos sabéis cosas sobre el cuerpo humano y la medicina natural que los mejores físicos del reino desconocen completamente. ¿Y eso me convierte en bruja?». «No», respondió Ewan firmemente. «Eso os convierte en la mujer más inteligente que he conocido jamás». ¿Por qué el pastor McBride está tan decidido a destruir a Moira? ¿Y qué secreto esconde el doctor Sinclair, que lo hace tan diferente de otros médicos de la época? El amanecer llegó a Glencoe teñido de rojo sobre las montañas, como si el cielo mismo presagiara la sangre que estaba por derramarse. Moira había pasado la noche despierta, preparando los remedios que sabía que las familias de la aldea necesitarían, pero que tal vez no podría entregar si las acusaciones del pastor McBride prosperaban. Ewan había permanecido con ella hasta las primeras horas del alba, ayudándola a organizar sus suministros de hierbas y observando fascinado, mientras ella le explicaba las propiedades medicinales de cada planta. Era la primera vez que un médico entrenado mostraba genuino interés por el conocimiento ancestral que ella había heredado. «¿Cómo es posible que sepáis tanto sobre anatomía sin haber estudiado en ninguna universidad?», había preguntado Ewan mientras observaba cómo ella preparaba un ungüento para infecciones. «Mi abuela me enseñó que el cuerpo humano habla si sabes escucharlo», había respondido Moira. «Cada síntoma cuenta una historia, cada dolor tiene una causa específica. No necesitas libros de medicina cuando puedes leer directamente en la persona». «Eso es extraordinario. En Edimburgo nos enseñan a seguir procedimientos rígidos, sin realmente observar al paciente individual». «¿Y funciona?». Ewan había sonreído tristemente. «Mueren más pacientes de los que salvamos». Ahora, con el sol alzándose sobre las Highlands, Moira se preparaba para lo que sabía sería un día que cambiaría su vida para siempre. El sonido de cascos de caballos en el sendero que llevaba a su cabaña la hizo acercarse a la ventana. Una comitiva de hombres a caballo se dirigía hacia su hogar. Al frente cabalgaba el pastor McBride, un hombre alto y delgado de aproximadamente 40 años, con cabello negro como el carbón y ojos que brillaban con el fervor del fanático. Detrás de él venían 3 hombres que Moira no reconoció, vestidos con las ropas negras de los cazadores de brujas oficiales. Moira cerró los ojos, respirando profundamente. Su abuela le había contado historias sobre momentos como este, cuando el conocimiento ancestral de las mujeres era atacado por hombres que temían lo que no podían controlar. «Recuerda, nieta mía», le había dicho Isla MacLeod en su lecho de muerte, «la verdadera magia no está en hechizos o pociones. Está en comprender que toda vida está conectada, que la naturaleza nos ofrece remedios para cada mal, y que el amor y la compasión son las fuerzas más poderosas del mundo». Los golpes en la puerta resonaron como sentencias finales. «Moira MacLeod», y gritó la voz autoritaria del pastor McBride. «Abrid en nombre de Dios y del Rey». Moira abrió la puerta, manteniendo la dignidad que había heredado junto con el conocimiento de las plantas. Los 4 hombres la observaron como si fuera una bestia peligrosa, pero ella mantuvo sus ojos violeta fijos firmemente en los del pastor. «Pastor McBride», dijo con voz calmada, «¿en qué puedo serviros?». «Moira MacLeod»,
anunció el pastor con voz que resonó por todo el valle. Por la presente sois acusada de practicar brujería, de conspirar con fuerzas demoníacas y de utilizar artes oscuras para engañar a los fieles cristianos de esta comunidad. ¿Brujería? Moira no pudo evitar que una nota de incredulidad se colara en su voz. Pastor, yo solo ayudo a curar a las personas enfermas. ¿Y cómo explicáis vuestros éxitos imposibles? Intervino uno de los cazadores de brujas, un hombre corpulento con cicatrices, que hablaban de años cazando a mujeres como ella, como una simple muchacha. ¿Puede curar enfermedades que derrotan a médicos entrenados? Con conocimiento que mi abuela me enseñó, Conocimiento diabólico, interrumpió el pastor McBride, acercándose hasta que Moira pudo oler el aroma a vino agrio en su aliento. Ninguna mujer honesta puede poseer tal poder sin haber hecho pactos con las fuerzas del mal. En ese momento, Ewan apareció en el sendero, corriendo hacia la cabaña con su maletín médico en la mano. «Pastor McBride», gritó, llegando sin aliento. «¿Qué significa esta conmoción?» «Doctor Sinclair», dijo el pastor con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Llegáis en el momento. Es perfecto para presenciar cómo la justicia divina se hace cargo de esta situación». ¿Situación? Ewan miró a Moira, viendo el miedo que ella trataba de ocultar detrás de su máscara de valor. «Pastor, si se trata de los métodos curativos de Miss MacLeod, puedo aseguraros que no hay nada sobrenatural en ellos». «Oh, sí». El pastor se volvió hacia Ewan con expresión peligrosa. «¿Y cómo podéis estar tan seguro, doctor?» «Porque he observado sus técnicas de cerca. Utiliza plantas medicinales cuyas propiedades curativas están bien documentadas en los textos médicos más avanzados». Ewan se colocó protectoramente cerca de Moira. «No hay brujería, solo conocimiento botánico superior». «¿Superior a lo que se enseña en las universidades?», preguntó el pastor con un tono que contenía una trampa. «En algunos aspectos, sí», admitió Ewan sin vacilar. Los cazadores de brujas intercambiaron miradas significativas. Uno de ellos se acercó a Ewan. «Dr. Sinclair, ¿estáis afirmando que esta mujer posee conocimientos que superan la educación formal que vos recibisteis en Edimburgo?» Moira pudo ver la trampa que se estaba tendiendo. Si Ewan admitía que ella sabía más que él en algunos aspectos, sería usado como evidencia de que su conocimiento tenía origen sobrenatural. Si lo negaba, la estaría condenando. «Estoy afirmando», dijo Ewan con una calma que sorprendió a Moira, «que el conocimiento tradicional escocés sobre medicina herbal es un tesoro que debería ser preservado y estudiado, no perseguido por ignorancia». La expresión del pastor McBride se endureció. «Dr. Sinclair, vuestra defensa de esta mujer es interesante. ¿Acaso vos también habéis sido seducido por sus artes oscuras?» «He sido impresionado por su sabiduría y compasión», replicó Ewan firmemente. «Sabiduría que salva vidas cuando los métodos aprobados por Dios fallan». El pastor sonrió con malicia. «Eso, doctor, suena exactamente como brujería». En ese momento, uno de los cazadores se acercó a la entrada de la cabaña y comenzó a examinar las hierbas colgadas para secar y los frascos de remedios que Moira tenía organizados cuidadosamente en sus estantes. «¿Qué tenemos aquí?», murmuró, tomando un frasco que contenía un ungüento verdoso. «Pociones extrañas, sustancias de colores antinaturales. Es ungüento de consuelda para heridas infectadas», explicó Moira, pero sabía que sus palabras caían en oídos que habían decidido no escuchar. El cazador abrió el frasco y olió el contenido, haciendo una mueca de disgusto. «Huele a azufre». «Huele a hierbas fermentadas», corrigió Ewan acercándose. «Es un proceso natural de...» «Doctor Sinclair», lo interrumpió el pastor McBride con voz tonante. «Vuestra constante defensa de esta mujer empieza a parecer sospechosa. ¿Acaso tenéis algún tipo de asociación con ella que va más allá de lo profesional?» La pregunta colgó en el aire como una acusación. Moira sintió que el rubor subía por sus mejillas, mientras se daba cuenta de que, efectivamente, había comenzado a sentir algo por Ewan, que iba mucho más allá de la gratitud profesional.
Mi única asociación con Miss MacLeod, dijo Iwan con dignidad, es el respeto mutuo entre dos personas dedicadas a sanar a los enfermos. ¿Respeto mutuo? El pastor se acercó más, como un ave de presa que ha detectado debilidad. ¿Entre un médico educado y una curandera rural? Entre dos personas que comprenden que salvar vidas es más importante que seguir tradiciones ineficaces, replicó Iwan con una valentía que hizo que el corazón de Moira se acelerara. El pastor McBride estudió a ambos durante un largo momento, y Moira pudo ver cómo su mente trabajaba, calculando la mejor forma de usar esta información en su contra. Muy bien, dijo finalmente. Moira MacLeod, quedáis arrestada por práctica de brujería. Seréis llevada a Edimburgo para ser interrogada según los procedimientos apropiados. ¿Y yo? Preguntó Iwan, colocándose entre Moira y los cazadores de brujas. Vos, Dr. Sinclair, seréis interrogado como posible cómplice. La sonrisa del pastor era triunfante. Después de todo, vuestra defensa apasionada de los métodos antinaturales de esta mujer sugiere que podríais estar bajo su influencia diabólica. Mientras los cazadores de brujas ataban las manos de Moira con cuerdas ásperas, ella miró a Iwan con una mezcla de gratitud y desesperación. Él había arriesgado su carrera, posiblemente su vida, para defenderla. Iwan, murmuró mientras la cargaban hacia los caballos. ¿Por qué? ¿Por qué? Respondió él, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Algunas verdades valen la pena defender, sin importar el precio. Mientras la comitiva se alejaba de Glencoe hacia Edimburgo, Moira no sabía que en los bolsillos de su vestido llevaba algo que podría cambiar todo. Semillas de las plantas más raras de su jardín que había escondido instintivamente cuando vio acercarse a los cazadores de brujas. Y tampoco sabía que Iwan Sinclair guardaba un secreto que, cuando fuera revelado, no solo la salvaría a ella, sino que cambiaría para siempre la forma en que la medicina era practicada en Escocia. ¿Qué secreto esconde Iwan que podría salvar a Moira? ¿Y lograrán ambos sobrevivir a los interrogatorios de brujería en Edimburgo? Las mazmorras de Edimburgo olían a humedad, miedo y desesperación acumulada durante siglos. Moira había sido separada de Iwan inmediatamente después de su llegada y ahora se encontraba en una celda estrecha de piedra fría, esperando el interrogatorio que determinaría si viviría o moriría en la hoguera. Había pasado 2 días en esa celda cuando finalmente llegaron por ella. Los guardias la condujeron por pasillos laberínticos, hasta una sala de interrogatorios donde la esperaban 3 hombres sentados detrás de una mesa larga. El pastor McBride, un juez de aspecto severo que se presentó como Lord Hamilton, y para su sorpresa, un hombre mayor vestido con ropas de médico que no había visto antes. Moira MacLeod, comenzó Lord Hamilton con voz tonante, habéis sido acusada de practicar brujería, de corromper la fe cristiana y de utilizar artes diabólicas para obtener resultados que solo Dios puede lograr. Señor juez, respondió Moira con la voz más firme que pudo reunir, yo solo he usado el conocimiento que mi abuela me enseñó para ayudar a personas enfermas. ¿Y de dónde obtuvo vuestra abuela ese conocimiento?, preguntó el pastor McBride, inclinándose hacia adelante con ojos brillantes de malicia. De su abuela y la abuela de ella antes que esa. Es conocimiento que ha pasado de mujer en mujer durante generaciones. Conocimiento que ningún médico entrenado posee, insistió el pastor. Un conocimiento diferente, corrigió Moira. No superior ni inferior, solo diferente. El médico mayor, que hasta entonces había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante. Miss MacLeod, soy el Dr. Thornton, médico principal de la Universidad de Edimburgo. He revisado los casos de vuestras supuestas curas. Los resultados son, debo admitir, extraordinarios. Moira lo miró con sorpresa. Su tono no era acusatorio, sino curioso. ¿Podríais explicarnos exactamente qué métodos utilizasteis para curar la infección que había desafiado a 3 médicos entrenados? Moira dudó. ¿Era una trampa o genuina curiosidad científica? Utilicé una combinación de sauce blanco para la fiebre, consuelda para la inflamación
y miel pura para prevenir la putrefacción de la herida, explicó cuidadosamente. El doctor Thornton tomó notas rápidamente. ¿Y cómo determinasteis la dosificación exacta? Por el peso del paciente, la severidad de los síntomas y... Moira se detuvo, dándose cuenta de que estaba revelando conocimientos que podrían ser usados en su contra, y presionó el doctor. Y por observación directa de cómo el cuerpo del paciente respondía al tratamiento, ajustando las cantidades según fuera necesario. El doctor Thornton intercambió una mirada con Lord Hamilton. Miss MacLeod, ese es un enfoque médico extremadamente sofisticado. ¿Dónde estudiasteis anatomía? No estudié anatomía en ningún lugar formal. Mi abuela me enseñó a observar, a escuchar al cuerpo, a entender que cada persona es diferente. ¿Y nunca habéis recibido educación formal en medicina? No, señor. El doctor Thornton se recostó en su silla, claramente pensativo. Lord Hamilton, debo decir que como médico no veo evidencia de brujería en estos métodos. Veo evidencia de conocimiento empírico avanzado. El pastor McBride se puso en pie bruscamente. Doctor Thornton, esta mujer ha realizado curas que desafían la explicación natural. No, pastor McBride, replicó el doctor Thornton firmemente. Ha realizado curas que desafían nuestra ignorancia sobre el conocimiento tradicional. En ese momento, la puerta se abrió y los guardias trajeron a Iwan. Moira sintió que su corazón saltaba al verlo, aunque parecía pálido y había perdido peso durante los días en prisión. Doctor Sinclair, dijo Lord Hamilton, vuestro testimonio será crucial para determinar la culpabilidad o inocencia de la acusada. Iwan se irguió, mirando directamente a los ojos de cada uno de los interrogadores. Señores, antes de testificar sobre Miss MacLeod, hay algo que debo confesar sobre mí mismo. Moira lo miró con alarma. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué tipo de confesión? Preguntó Lord Hamilton. Iwan respiró profundamente. Mi nombre completo es Iwan Sinclair Macpherson. Soy nieto del doctor Archibald Macpherson, quien fue acusado de brujería y ejecutado hace 20 años por métodos médicos poco convencionales. El silencio en la sala fue absoluto. Moira sintió que el mundo se tambaleaba. Mi abuelo, continuó Iwan, había estado investigando en secreto los conocimientos tradicionales de las curanderas escocesas. Había llegado a la conclusión de que contenían sabiduría médica que podría revolucionar la medicina moderna. ¿Y? Preguntó el doctor Thornton, claramente fascinado. Y por eso fue ejecutado. Porque sus descubrimientos amenazaban los métodos establecidos y los intereses de ciertos grupos poderosos. Iwan miró directamente al pastor McBride. Grupos que se benefician de mantener a la población dependiente de métodos ineficaces y costosos. El pastor McBride palideció. ¿Qué estáis insinuando? No estoy insinuando nada, replicó Iwan con una valentía que hizo que Moira se enamorara de él aún más profundamente. Estoy afirmando directamente que mi abuelo descubrió que ciertos líderes religiosos estaban colaborando con médicos corruptos para mantener a las comunidades enfermas y dependientes. Eso es una acusación monstruosa, rugió el pastor. ¿Es una acusación? ¿O es la razón por la cual estáis tan decidido a eliminar a curanderas como Moira? Iwan se acercó a la mesa donde estaban sentados los interrogadores. Señores, mi abuelo documentó todo antes de su muerte, y yo he estado siguiendo sus pasos durante los últimos 5 años. El doctor Thornton se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de documentación? De su maletín médico, Iwan sacó un conjunto de pergaminos cuidadosamente preservados. Los estudios completos de mi abuelo sobre medicina tradicional escocesa, incluyendo análisis detallados de por qué funciona, cómo funciona y por qué es más efectiva que muchos métodos convencionales. Moira observaba fascinada mientras Iwan extendía los documentos sobre la mesa. Eran páginas y páginas de investigación meticulosa, diagramas de plantas, análisis de casos de éxito y, más impactante aún, una lista de nombres de autoridades religiosas y médicas que habían estado suprimiendo deliberadamente este conocimiento. ¿Veis este nombre aquí? Iwan señaló una entrada en particular. Pastor Malcolm McBride,
enlistado como colaborador en la supresión del conocimiento tradicional en las Highlands occidentales. El pastor McBride se puso en pie tan bruscamente que su silla se volcó. Seaman, esos documentos son falsificaciones, mentiras diabólicas. ¿Son falsificaciones los testimonios de docenas de pacientes curados?, preguntó Iwan tranquilamente. ¿Son falsificaciones los análisis químicos de las plantas que utilizan las curanderas? Lord Hamilton tomó uno de los documentos, examinándolo cuidadosamente. Doctor Sinclair, estos documentos, si son auténticos, representan años de investigación seria. Son completamente auténticos, confirmó Iwan, y representan no solo la investigación de mi abuelo, sino también mis propios estudios durante los últimos 5 años. ¿Vuestros propios estudios?, preguntó el doctor Thornton. He estado viajando por las Highlands, documentando los métodos de las curanderas tradicionales, analizando sus éxitos y compilando evidencia de que su conocimiento no es brujería, sino medicina avanzada basada en siglos de observación empírica. Ewan se volvió hacia Moira, y en sus ojos había una ternura que hizo que ella sintiera calidez, a pesar del frío de la mazmorra. Moira MacLeod no es una bruja, declaró con voz clara que resonó por toda la sala. Es la curandera más talentosa que he conocido, y sus métodos han salvado más vidas en una semana que la mayoría de médicos salvan en un año. Esto es absurdo, gritó el pastor McBride, pero ahora había algo desesperado en su voz. No podéis creer estas mentiras. Pastor McBride, dijo Lord Hamilton con voz fría, ¿por qué estáis tan decidido a ver ejecutada a esta mujer? ¿Qué amenaza representa realmente para vos? La pregunta colgó en el aire como una espada. Moira pudo ver cómo el pastor McBride luchaba por encontrar una respuesta que no lo incriminara. ¿Acaso, continuó Lord Hamilton, examinando los documentos de Iwan, tenéis alguna conexión con las personas listadas aquí como colaboradores en la supresión del conocimiento tradicional? El rostro del pastor McBride se descompuso, y Moira se dio cuenta de que Iwan había estado jugando un juego mucho más complejo de lo que había imaginado. No solo había venido a Glencoe para estudiar sus métodos, había venido específicamente para exponer al pastor McBride. «Iwan», murmuró, «vos sabíais desde el principio». Iwan asintió, tomando sus manos atadas con gentileza infinita. Sabía que McBride vendría por vos eventualmente. He estado siguiendo su patrón durante años. Llega a una comunidad, identifica a la curandera local, la acusa de brujería, y luego introduce sus propios remedios sagrados que vende a precios exorbitantes. Todo esto fue planeado. Conocer tus métodos, aprender de vos, eso no fue planeado, admitió Iwan con una sonrisa que hizo que el corazón de Moira se acelerara. Enamorarme de la mujer más extraordinaria de Escocia, eso definitivamente no estaba en mis planes. ¿Logrará Iwan exponer completamente la conspiración del pastor McBride? Y sobrevivirán ambos para explorar el amor que ha crecido entre ellos. La sala de juicios de Edimburgo se había llenado de una multitud inesperada. La noticia de una curandera acusada de brujería había corrido como fuego por la ciudad, pero lo que realmente había atraído a las masas era la promesa de que se revelarían secretos sobre corrupción en las más altas esferas de la iglesia escocesa. Moira se encontraba de pie ante el tribunal, con sus manos ya libres de ataduras y su cabello platinado brillando bajo la luz que se filtraba por las ventanas góticas de la sala. A su lado estaba Iwan, quien había sido liberado después de presentar sus evidencias, pero que había insistido en permanecer para testificar en su favor. Lord Hamilton alzó uno de los documentos de la investigación de Iwan. «Dr. Sinclair, ¿podéis explicar al tribunal exactamente qué descubrió vuestro abuelo sobre las prácticas del pastor McBride?» Iwan se puso en pie, dirigiéndose hacia el centro de la sala, donde todos pudieran escucharlo claramente. «Mi abuelo documentó que el pastor McBride, junto con varios médicos corruptos, había estado deliberadamente saboteando tratamientos tradicionales efectivos para crear
dependencia hacia sus propios remedios sagrados. ¿Saboteando cómo?, preguntó el doctor Thornton, que ahora formaba parte del panel de jueces, convenciendo a las autoridades de que las curanderas eran brujas, eliminando a las más efectivas mediante acusaciones falsas, y luego vendiendo pociones ineficaces a precios exorbitantes a las comunidades desesperadas. Un murmullo de indignación corrió por la sala. El pastor McBride, que hasta entonces había mantenido una expresión de righteous anger, comenzó a mostrar signos de nerviosismo. Esas son calumnias. Y protestó. ¿No tenéis pruebas de tales acusaciones? ¿No las tenemos? Ewan sonrió, sacando otro conjunto de documentos de su maletín. Tengo aquí las cuentas bancarias del pastor McBride de los últimos 5 años. Curiosamente, sus ingresos aumentan dramáticamente cada vez que una curandera local es ejecutada o exiliada. Lord Hamilton examinó los documentos. Estos números son considerables. ¿Cómo explica el pastor McBride estos ingresos? El pastor McBride balbuceó durante un momento antes de responder. Son donaciones de los fieles, agradecidos por mis servicios espirituales. ¿Donaciones que coinciden exactamente con las fechas de ejecución de curanderas?, preguntó el doctor Thornton con incredulidad. En ese momento, Moira se puso en pie. Señores, ¿puedo demostrar mis métodos aquí mismo? Lord Hamilton la miró con sorpresa. ¿Cómo? Veo que el escribano del tribunal tiene una tos persistente, señaló Moira, dirigiéndose hacia un hombre mayor que efectivamente había estado tosiendo durante toda la sesión. Con vuestro permiso, ¿puedo prepararle un remedio que aliviará sus síntomas inmediatamente? ¿Sin utilizar brujería?, preguntó Lord Hamilton con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Solo con plantas que cualquiera puede identificar y métodos que cualquier médico puede observar y comprender. El doctor Thornton asintió. Permitidlo, quiero ver estos métodos de primera mano. Moira se acercó al escribano, examinando suavemente su garganta y escuchando su respiración con técnicas que había aprendido de su abuela. Luego de las semillas que había escondido en su vestido, tomó varias que comenzó a preparar sobre la mesa del tribunal. Tomillo para la inflamación de garganta, explicó mientras trabajaba. Miel para calmar la irritación y un toque de menta para abrir las vías respiratorias. Mezcló los ingredientes con agua tibia que había solicitado a los guardias. Nada mágico, señores. Solo conocimiento de las propiedades naturales de las plantas que Dios creó para nuestro beneficio. Le ofreció la mezcla al escribano, quien la bebió con expresión escéptica. En menos de 10 minutos, su tos había disminuido notablemente, y al cabo de media hora había desaparecido completamente. La sala entera murmuró con asombro. El doctor Thornton se acercó para examinar al escribano. «Extraordinario», murmuró. «¿Cómo supisteis exactamente qué proporciones utilizar?» «Por observación y experiencia», respondió Moira. «Mi abuela me enseñó que cada persona responde diferente. Por eso observé su tipo de tos, escuché su respiración y ajusté la mezcla específicamente para él». «Eso», dijo el doctor Thornton volviéndose hacia el tribunal, «es medicina personalizada de la más alta calidad. No hay nada sobrenatural en ello». Lord Hamilton se puso en pie. «Pastor McBride, a la luz de estas evidencias y demostraciones, mantenéis vuestras acusaciones contra Miss MacLeod». El pastor McBride miró desesperadamente a su alrededor, buscando apoyo que ya no existía. Yo solo busco proteger a la comunidad de métodos curativos efectivos», interrumpió una nueva voz desde la entrada de la sala. Todos se volvieron. Un hombre mayor de aspecto distinguido había entrado, llevando las vestiduras de un obispo. Moira reconoció inmediatamente su autoridad por la forma en que todos los presentes se inclinaron respetuosamente. «Obispo Crawford», murmuró Lord Hamilton, «no esperábamos vuestra presencia. He venido porque las acusaciones contra esta joven han llegado a mis oídos», explicó el obispo, acercándose para examinar los documentos de Ewan. «Y porque hace tiempo que sospecho que algunos de nuestros pastores han estado malinterpretando sus deberes sagrados». Se volvió hacia el pastor McBride con una expresión severa. «Pastor McBride, tengo aquí testimonios de 3 comunidades diferentes donde habéis seguido
Exactamente el mismo patrón. Acusar a curanderas locales, promover vuestros propios remedios y enriqueceros considerablemente en el proceso. ¡Obispo Crawford! Yo solo sirvo a Dios. Servís a vuestra bolsa, replicó el obispo firmemente, y utilizáis el miedo y la superstición para manipular a comunidades inocentes. Lord Hamilton alzó su martillo. Malcolm McBride, por la presente sois arrestado por fraude, extorsión y abuso de autoridad religiosa. Moira MacLeod, todas las acusaciones contra vos son retiradas completamente. El rugido de aprobación de la multitud fue ensordecedor. Mientras los guardias se llevaban al pastor McBride entre gritos de protesta, Ewan se acercó a Moira. «¿Cómo os sentís?», preguntó suavemente. «Como si pudiera respirar por primera vez en semanas», respondió Moira, sintiendo lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Moira», dijo el doctor Thornton, acercándose a ambos, «me gustaría hacer una propuesta». «¿Qué tipo de propuesta?». La Universidad de Edimburgo estaría interesada en financiar un estudio formal de vuestros métodos, no para cuestionarlos, sino para comprenderlos y posiblemente integrarlos en la medicina moderna. Moira miró a Ewan con sorpresa. «Eso es posible». «No solo es posible», intervino Ewan tomando sus manos. «Es exactamente lo que mi abuelo soñaba, que el conocimiento ancestral y la medicina moderna trabajaran juntas en lugar de enfrentarse». «¿Y eso qué significaría para nosotros?». Ewan sonrió, y en sus ojos había una promesa de futuro que hizo que el corazón de Moira se acelerara. «Significaría que podríamos continuar el trabajo que comenzamos en Glen Cody juntos, como socios en la medicina y en la vida, si me aceptáis». 2 años después, en una pequeña clínica en las afueras de Edimburgo, que se había convertido en el primer centro de medicina integrada de Escocia, Moira se encontraba enseñando a un grupo de estudiantes de medicina sobre las propiedades curativas de las plantas locales. Su cabello platinado, ahora recogido en un estilo profesional, pero que conservaba su belleza etérea, brillaba bajo la luz del sol que entraba por las ventanas de la clínica. Sus ojos violeta irradiaban la confianza de una mujer que había encontrado no solo amor, sino propósito en su vida. «Recordad», decía a sus estudiantes, mientras les mostraba cómo preparar una tintura de equinácea, «que cada planta tiene una historia que contar. Vuestro trabajo como médicos es aprender a escuchar esas historias y aplicarlas con sabiduría». Ewan entró silenciosamente en la sala, observando con admiración en cómo su esposa se habían casado 6 meses atrás en una ceremonia simple pero llena de alegría. Transmitía conocimientos que estaban revolucionando la medicina escocesa. Cuando la clase terminó y los estudiantes se marcharon, Ewan se acercó a Moira. «¿Cómo fue la lección?», preguntó rodeándola con sus brazos. «Prometedora. Estos jóvenes son más abiertos a aprender que los médicos establecidos». Moira se recostó contra él, sintiendo la paz profunda que había encontrado en esta nueva vida. «¿Y vuestro día?». «Excelente. El doctor Thornton me ha confirmado que la universidad aprobó oficialmente nuestro programa de medicina integrada. Seremos reconocidos como un departamento legítimo». Moira sonrió, recordando el camino extraordinario que los había llevado desde una acusación de brujería hasta el reconocimiento académico oficial. «Ewan, ¿alguna vez lamentáis haber arriesgado vuestra carrera por defender a una bruja?». Ewan la hizo volverse en sus brazos, mirándola directamente a esos ojos violeta que lo habían cautivado desde el primer momento. «Moira MacLeod Sinclair», dijo con una sonrisa que iluminó todo su rostro, «no defendía a una bruja. Me enamoré de la mujer más sabia de Escocia, que resultó ser también la más valiente, la más compasiva y la más hermosa». «¿Incluso con mi aspecto antinatural?», preguntó Moira, tocando suavemente un mechón de su cabello platinado. «Especialmente por vuestro aspecto extraordinario», murmuró Ewan, besando su frente. «Es el reflejo exterior de lo extraordinaria que sois por dentro». Esa noche, mientras cenaban en su pequeño hogar adjunto a la clínica,
Moira reflexionó sobre cómo una acusación de brujería había terminado por convertirse en la oportunidad de su vida. No solo había encontrado amor verdadero, sino que había logrado algo que su abuela jamás había podido soñar. Que el conocimiento ancestral de las mujeres fuera reconocido y respetado por las instituciones académicas. ¿En qué pensáis?, preguntó Ewan, notando su expresión contemplativa. En mi abuela, respondió Moira suavemente. En cómo estaría orgullosa de saber que su conocimiento no murió con ella, sino que se multiplicó y se extendió para ayudar a más personas, de las que jamás imaginó. Y en cómo vuestra valentía para enfrentar a McBride no solo os salvó a vos, sino que salvó el legado de todas las curanderas que vinieron antes. Moira tomó la mano de su esposo, sintiendo la vida nueva que comenzaba a crecer dentro de ella, una vida que sería criada conociendo tanto la medicina moderna como la sabiduría ancestral. ¿Creéis que nuestros hijos heredarán tanto vuestro conocimiento médico como el mío? Ewan sonrió, llevando su mano a los labios para besarla suavemente. Creo que heredarán algo aún más valioso: la comprensión de que la verdadera sabiduría viene de mantener la mente abierta, el corazón compasivo y el coraje para defender la verdad sin importar cuán poderosos sean quienes se opongan a ella. Y así, en una pequeña clínica en las afueras de Edimburgo, donde el aroma de las hierbas medicinales se mezclaba con el sonido de estudiantes ansiosos por aprender, Moira McLeod Sinclair demostró que las mejores historias no terminan con la derrota del mal, sino con la transformación del mundo para que el mal no pueda prosperar nuevamente. Años más tarde, cuando otros contaran la historia de la bruja de Glencoe, no hablarían de una mujer que había sido salvada de la hoguera. Hablarían de una mujer que había cambiado para siempre la medicina escocesa, que había demostrado que la sabiduría ancestral y el conocimiento moderno podían trabajar juntos, y que había probado que el amor más profundo florece cuando dos personas comparten no solo pasión, sino propósito. El pastor McBride fue exiliado a una isla remota, donde pasaría el resto de sus días reflexionando sobre cómo la codicia lo había llevado a perseguir a inocentes. Los otros colaboradores de la conspiración fueron expuestos y destituidos de sus posiciones. Pero la verdadera victoria no estaba en el castigo de los culpables, sino en el reconocimiento de que el conocimiento nunca debería ser temido, solo comprendido, y que a veces las personas que la sociedad llama diferentes son exactamente las que el mundo necesita para evolucionar. Fin. Así termina la historia de la bruja que no era bruja, donde descubrimos que la verdadera magia no está en hechizos sobrenaturales, sino en el conocimiento, la compasión y el coraje para defender la verdad. Moira no solo salvó su propia vida, sino que transformó la medicina de su época y demostró que el amor más profundo nace cuando dos almas se unen no solo en pasión, sino en la misión compartida de hacer del mundo un lugar mejor.